Muy buenas chicos, chicas. Hoy nos encontramos en un nuevo vídeo de las acelerones donde vamos a hacer una serie de vídeos con respecto al programa de Movavi Editor 2024, que como les dije es un programa que os recomiendo para personas principiantes y es económico, digamos fácil de usar, tiene muchísimas cosas, aunque sea económico y aunque sea, digamos, tiene muchas herramientas profesionales, como la inteligencia artificial que le iremos viendo a lo largo de otros vídeos. Pero hoy me voy a centrar un poco en cómo descargarlo, desde dónde, y un poco vamos a ver lo que es la interfaz de mobile, ¿vale? Así que nada, vamos a Google. Yo aquí ponemos Movavi Editor, Video Editor 2024, ¿vale? Y vamos a lo que es la página oficial de Movavi, ¿vale? Vale. Aquí pues esta es la página oficial de Movavi. Aquí nos va a salir pues una serie de cuestiones, ¿no? Podemos aquí ya pone descargar gratuitamente. Tiene para versión Mac y para versión Windows. Y aquí hay muchísimas cosas. O sea, Movavi tiene, la verdad que es increíble lo que tiene Movavi. De efectos, de muchas cuestiones, ¿no? Ahora vamos a ver los diferentes packs que existen. Y cuáles recomiendo yo para que ustedes empiecen, digamos, a editar sus vídeos y fotos también con sus drones, ¿vale? Así que nada, vamos para abajo, ¿vale? Y aquí donde pone comprar, vamos a ver qué nos dice, a ver si es la parte de abajo. Vale. Aquí también, vale, aquí vamos a comprar, a ver qué nos dice. Vale. Aquí nos salen diferentes, digamos, paquetes, ¿vale? Está lo que es el Movavi Video Editor, ¿vale? Eh, Podemos pagar una suscripción durante un año entero o de por vida. Dense cuenta que les comenté, es un programa económico. Normalmente los programas de edición son súper caros, muchos de ellos son por suscripciones también. Y aquí, pues, por 55 euros, digamos, tienes, pues, todo lo que es el plan básico, ¿no? Tienes cortar, recortar, efectos, creaciones automáticas de vídeo, animaciones, marcadores de línea tiempo, procesamiento rápido, corte de fotogramas precisos, actualizaciones. O sea, tienes bastantes cosas. Luego, aquí, que pone superventa, tienes lo mismo, pero más un paquete de efectos, ¿vale? Lo que pasa es que esto aquí es por un año, ¿vale? O sea, darse cuenta que lo tiene al 55% de descuento hasta el 10 de marzo. Eh, y luego tienes también, pues que es el Video Suite más paquetes de efectos, o sea, más completo todavía, por 73,95 al año, ¿vale? Está haciendo 85 horas, o sea, con lo cual esta me está muy bien, ¿vale? Pero vamos, para comenzar en la edición y para subir vídeos a YouTube, que es lo que un poco yo creo que estamos enfocados aquí, yo compraría ¿no? O sea, aquí compramos, ya, si se dan cuenta, es una licencia vitalicia que la pone aquí, ¿vale? Y luego, pues nosotros, por ejemplo, pues ya si queremos añadir otras cuestiones, las podemos añadir, ¿vale? Otros productos adicionales, ¿vale? Como hay efectos, como hay video suite, que esta es otra cosa, ¿vale? O sea, yo creo que por 55 euros y de por vida, y después ya a menudo que ustedes van aprendiendo el programa, pues digamos, pues pueden ir adquiriendo estos paquetes, ¿vale? Vale, este es un poco. Aquí nos sale esto que tiene un descuento también. O sea, yo pienso que es un programa bastante bueno y por eso se los he recomendado. Yo aquí ya tengo abierto, eh, digamos, aquí, una vez que te descargas y abres tu cuenta, ¿no? Aquí, vale, mi cuenta, vale, aquí está mi cuenta. Te sale todas estas cosas, ¿no?
Yo tengo también, aparte, pagué 24 euros para editar fotos, aunque yo utilizo otros programas, pero bueno, lo hice. Y nada, aquí tenemos, cuando nos descarguemos, nos va a aparecer esto, ¿vale? Donde le daremos a iniciar. Ahí se nos abrirá. Y esta es la interfaz de Movavi, ¿vale? Es una interfaz sencilla, por eso he querido que ustedes la conozcan y que la trabajen. Y vamos a ir explicando un poquito por encima pues cada una de las cuestiones, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, pues aquí tenemos mis archivos, grabar vídeo, podemos grabar pantalla, grabar audio y otras cuestiones más, ¿vale? Desde aquí vamos a poder añadir archivos, ¿vale? Luego tenemos, como en todos los programas, ¿no? Tenemos la zona de archivos, donde podemos agregar archivos multimedia, crear nuevo proyecto, crear una presentación, abrir proyectos. Y ya, pues en el próximo vídeo haremos un pequeño proyecto para que ustedes vean cómo se hace. Podemos guardar el proyecto, ya veremos cómo guardarlo también. Y una serie de cuestiones. Aquí el botón de editar, reproducción, configuración del idioma. Aquí podemos configurar el idioma que queramos. Luego aquí están las preferencias, digamos, ¿vale? Aquí están las preferencias, donde hay una parte general. Aquí yo lo tengo para que busque actualizaciones automáticamente. Y una serie de cuestiones, ¿no? Como pueden ver ahí, archivos, pues donde digamos, queremos que cada uno de esos archivos se graben, donde guardar vídeos de salida, guardar grabaciones de audio, donde guardar vídeos estabilizados, una serie de cuestiones, ¿no? Luego lo podemos compartir también en nuestro canal de YouTube y en TikTok. Vamos a hacer también vídeos verticales. Y luego la aceleración, que aquí esto es tema técnico, ¿vale? La verdad que está muy bien. Luego por aquí tenemos, digamos, la parte de esto de música que tenemos por aquí también. Algunas son gratuitas y otras son de pago. Estas que aparecen aquí son de pago. Por eso hay que suscribirse aparte al tema de efectos, ¿vale? Tenemos muchas músicas por aquí, ¿vale? Le podemos dar una de ellas, por ejemplo. Tiene texto también. Hay textos que vienen, todo esto que viene con la coronita esta son por suscripción, ¿vale? Pero hay otros que son gratuitos. Los que no ponen nada es que son gratuitos, ¿vale? Después tienes títulos gratis. Aquí nos aparece títulos gratis. Aquí nos aparece como unos 58, ¿vale? Aquí ¿ves? Aquí son títulos, digamos, todos los títulos gratis que están aquí. De apertura, por ejemplo, de apertura que sí, para comenzar un vídeo. Tenemos todos estos, ¿vale? Que podemos ver. Si le damos aquí. No, hay que reproducir, me imagino. A ver, la ponemos aquí. Vamos a poner aquí esta de la línea del tiempo, ¿no? Esta es la línea del tiempo, ¿vale? Que la iremos viendo también. Aquí podemos cambiar, podemos poner por ejemplo, un título, ¿no? Por ejemplo, lanza cielo, drones, ¿no? Y luego, pues podemos reducirlo aquí, ¿no? Vamos a reducirlo, podemos poner 72, por ejemplo. A ver si lo podemos poner un poquito más. Esto para que vayan viendo ustedes, pero vamos a ir viendo cosa por cosa, ¿vale? El hecho de ahora es solo ver la interfaz un poco, ¿vale?
pero para que vean, pues ahí tenemos una apertura de título, ¿no? ¿Ves cómo se abre? Y la verdad que es bastante profesional, ¿no? Luego tenemos títulos artísticos, que pueden ver por aquí también. Títulos artísticos. Estos son gratuitos. Títulos básicos, títulos simples, ¿no? Tenemos desde acercar, alejar, desplazar. O sea, tenemos... Y después tenemos tipo globo. Tipo... Para poner un pequeñito texto, ¿vale? O sea, como ven, es un programa que por el dinero que vale nos da bastantes cosas, ¿no? Aquí tenemos las transiciones, por ejemplo, también. Siempre vamos ahí, pues eso, vamos a gratis, por ejemplo, las que son gratuitas, aquí tenemos un montón de transiciones, ¿vale? Las transiciones son, digamos, pequeños efectos que se hacen entre un clic y otro, ¿vale? Para crear, digamos, aquí por ejemplo, si le das, se aleja rápidamente, aquí se aleja, aquí se acerca y aleja, o sea, desliza, o sea, tienes que ir viendo cuál es el que mejor se puede adaptar al proyecto que tú vas a hacer, ¿vale? ¿Vale? Y después, pues eso, ¿no? Aquí vienen bastantes gratis, luego artísticos, con sonido, o sea, hay una infinidad de cosas que tenemos aquí, ¿no? Luego tenemos aquí efectos, ¿vale? Tenemos efectos también, ¿vale? Hay muchísimos efectos que podemos aplicar a nuestros vídeos, ¿vale? Destacados hay 35, artísticos 28, de ajustes, o sea, filtros de color, por ejemplo, para poner filtros de colores. O sea, hay una diversidad bastante grande, ¿vale? Aquí en filtros también tenemos efectos de superposición, que muchos de ellos son de pago, ¿vale? Como ven las colonitas ahí. Y aquí pues son, digamos, pequeños loops que podemos poner aquí, ¿vale? Aquí nos vienen también algunos de pago, muchos de ellos de pago y algunos gratuitos, ¿vale? Luego tenemos aquí la parte, digamos, de emoticonos que también podemos ponerle a nuestros vídeos, ¿vale? Tenemos gratis, tenemos todos estos que son gratuitos, dependiendo del proyecto que estemos haciendo, pues le podemos poner lo que queramos aquí, ¿no? De amor, de cómic, de emoji, aquí están algunos, estilos de vida, o sea, todo esto ahí jugando después y encajando, ¿no? Si queremos encajarlo, el proyecto que estamos haciendo, a lo mejor la grabación que estamos haciendo no nos vale, ¿no? Luego aquí tenemos pues digamos donde están todos los efectos, como una biblioteca, ¿vale? Que la mayoría de ellos son de pago, ¿vale? Si pueden ver ahí, casi todos tienen la coronita arriba, ¿vale? Estos son prácticamente todos de pago. Los básicos me viene uno. Vamos a ver qué hace este, por ejemplo. Vamos a ponerlo. No lo pone porque es de pago. Luego, pues eso, ya como están viendo, pues tiene muchísimas cuestiones, la verdad. Es un programa súper intuitivo, ¿no? Y luego aquí ajustes de colores también tiene montones, ¿vale? Son nuevos, muchos de ellos son nuevos. Y un poco, pues lo que les decía, vamos a ver más en otro vídeo más adelante, vamos a ver la línea del tiempo, cómo poder, digamos, o sea, meter nuestros clips de vídeo en la línea del tiempo, cómo subirlo, que eso lo iremos viendo. Pero vamos, yo creo que básicamente lo que quería que vieran ustedes es que cómo descargar el programa, un poco las pestañas que tenemos aquí, que como es muy intuitivo, ¿vale? Y ya el próximo día pues veremos, seguramente vamos a ver la línea del tiempo, cómo se trabaja en la línea del tiempo, ¿vale? Y nada, por mi parte, nada, espero que este pequeñito vídeo te haya gustado. Te recomiendo 100% que si quieres empezar a editar
tus vídeos de drones y filmación aérea, utilice este programa porque es sencillo, es barato al final, y yo creo que os va a ir bastante bien. Y nada, si te ha gustado, pues regálame un like, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún vídeo que voy a subir sobre todo sobre esta materia y otras materias, pero vamos a hacer bastantes vídeos de este programa para que ustedes vean cómo también se hace un proyecto, cómo cortar, cómo pegar y todo el tema cómo aplicar transiciones, cómo poner música, o sea, vamos a ver todo eso, ¿vale? Así que nada, os espero en próximos vídeos y muchas gracias por estar ahí, ¿vale?